Hola niños, ¿cómo están? Que el Señor me los bendiga. Una vez más, la hermana Lili con ustedes saludándolos. Espero que todos se encuentren muy bien. Y pues estamos aquí una vez más para seguir con nuestras clases bíblicas. Pero antes de dar inicio a la clase que hoy les traigo, antes de dar el inicio quisiera repasar con ustedes sobre la tarea que les dejé la semana pasada. ¿Se acuerdan ustedes que yo les había dicho que dentro de las 4 historias había una historia que estaba escondida entre una de ellas? Y pues el día de hoy yo les voy a decir a ustedes en cuál de las historias estaba esta historia ahí escondidita, pero que cuando ustedes debieron de haber leído toda la historia completa, debieron de haberse dado cuenta que ahí estaba esta historia. Así es de que la historia la vamos a encontrar en el capítulo 8 de Lucas. Esta historia está en medio de la historia de la hija de Jairo. Ustedes se dan cuenta de que en Lucas 8, en el versículo 40, empieza a narrar la historia de Jairo y de su hija. Pero en medio de la historia de Jairo hay una interrupción. Y en medio de esa historia, pues en el capítulo 8 de Lucas, en el versículo 40 empieza a relatar la historia de Jairo, pero en el versículo 43 dice: y una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo en cuanto tenía y de ninguno había podido ser curada. Aquí está la historia que yo les estaba diciendo. La historia es de la mujer del flujo de sangre. Si ustedes se dan cuenta, más abajito continúa la historia de la hija de Lázaro, de Jairo. Entonces yo me imagino de que mientras Jesús estaba diciéndole a Jairo: tranquilo, la niña duerme, yo me imagino que a lo mejor la mujer por un lado le tocó el manto a Jesucristo y de esa forma fue como ella fue sana ese día. Entonces yo invito a los padres de los niños para que vean algunas predicaciones donde hay mucha similitud en estos dos milagros. La hija de Jairo tenía 12 años, esta mujer tenía 12 años con este padecimiento. Hay mucha similitud, hay muchas predicaciones que hablan de ello. Yo los invito para que ustedes investiguen también y se den cuenta de que en el mismo instante que Jesús sanaba a la niña, de esa misma forma, sin él quererlo, también sanó a esta mujer, porque esta mujer ni siquiera quiso que él dijera la palabra, se sana, ni siquiera ella tuvo la intención de pedirle sáname, sino que simple y sencillamente ella llegó y tocó el manto del maestro. Es una fe muy bonita, una fe muy hermosa, porque sin ver ella creyó, sin escuchar ella creyó, y en ese instante ella fue sana, y gloria a Dios por eso. Entonces, de esta forma, yo quiero felicitar a Sofía porque ella encontró la respuesta a la tarea que yo les dejé. Les dije que les iba a traer a los primeros 3 niños que hubieran hecho la investigación, les iba a traer un premio para motivarlos, para que sigan adelante investigando y estudiando la palabra del Señor. Y pues aquí traje algo bonito para ella. Voy a hacérselo llegar con mucho cariño para Sofía. Espero que lo disfrutes y espero que sigas aprendiendo más acerca de la palabra del Señor, que te va a servir cuando tú crezcas y seas toda una adolescente, cuando seas toda una mujer de Dios. Todo lo que estás aprendiendo el día de hoy, yo sé que en un futuro te va a servir a ti y a los demás niños también. Que Dios me los bendiga. Espero que se porten bien. Recuerden que les mando un gran abrazo. Y el día de hoy
como se los había prometido, les traje una maestra. Quise invitar a nuestra hermana Flor para que ella trajera también un milagro más que hizo nuestro Señor Jesucristo. Así es de que la voy a dejar aquí con ustedes para que ella les traiga lo que el Señor puso en el corazón de ella el día de hoy, compartir con ustedes. Cuídense mucho, que Dios me los bendiga, manténganse en sus casitas y recuerden que Cristo les ama. Dios me los bendiga. Hola niños, ¿cómo están? Aquí me presento hacia ustedes. Mi nombre es Florencia. Estoy una vez más con ustedes. Yo sé que no estamos en persona como lo hacíamos antes, los días domingos. La pasábamos bien, todo, pero a través de cámaras, a través de un teléfono, una tele, no sé por medio de qué nos van a poder ver, pero aquí estamos presentes. Nosotros siempre nos recordamos de ustedes, estamos siempre como al pendiente para que ustedes sepan más de Dios, sepan, para que no se queden, digamos, no se les olvida que hay un Dios por nosotros, que hay un Dios que nos ve y que nos ama. Entonces, el día de hoy me tocó a mí impartir una clase, uno de los milagros de Jesús, y yo sé que ya se han aprendido varios, ya saben cuáles son los demás milagros, pero el día de hoy me tocó impartir la clase de Jesús sanó a Lázaro. Entonces, esto es un milagro más que Dios hizo a través de la vida de Lázaro. Entonces, Lázaro, quien es el hermano mayor de Marta y María, se enfermó y estas dos hermanas esperando que Jesús le sane de su enfermedad. Eso quiere decir que Lázaro estaba muy enfermo, que las hermanas estaban tan desesperadas que no querían que él muriera. Entonces las hermanas estaban muy desesperadas, tratando de que Lázaro se levante, que conviva nuevamente con ellas. Entonces ellas estaban muy desesperadas. Entonces una hermana de Lázaro le mandó un mensaje a Jesús. Envió a una persona para que le fuera a decir a Jesús que su amigo Lázaro estaba enfermo. Así como podemos ver aquí a Jesús, que Jesús estaba ocupado predicando en otros, como decir, en otros pueblos y todo, ¿verdad? Entonces María o Marta mandó a un mensajero que le fuera a dar un mensaje a Jesús, que su gran amigo Lázaro estaba muy enfermo. Entonces Jesús le dijo esto. Él mandó nuevamente un mensaje para atrás para que le dieran ese mensaje, llegara hacia María y hacia Marta. Y Jesús les dijo esto: la enfermedad de Lázaro no es para morir, es para mostrar la gloria de Dios. Y por esta enfermedad, el Hijo de Dios será glorificado. Estas fueron las palabras que Jesús le dijo a este mensajero para que él le llevara nuevamente el mensaje a Marta y a María. Entonces, Marta y María ellas esperaban a Jesús. Ellos dijeron, ya mandamos el mensaje, Él va a venir luego. Quizás eso pensaron ellos. Pero entonces Jesús atrasó sus pasos. Él se atrasó 4 días. Él lo tomó todo con calma y todo. ¿Por qué? Porque Él dijo que esa enfermedad de Lázaro no es para que Él muriera. Es para mostrar la gloria de Dios. Y por eso por esa enfermedad el Hijo de Dios será glorificado. Así dijo Jesús. Entonces Jesús atrasó sus pasos, Él predicó, siguió predicando de pueblo en pueblo, y entonces luego Él
dijo que regresaran a donde estaba Lázaro, María y Marta. Pero entonces, al llegar Jesús, Lázaro ya había fallecido, porque ya tenía 4 días de que Lázaro había fallecido. Entonces, cuando Jesús llegó, Marta corrió hacia él. Así como podemos ver en la imagen, Jesús llegó, pero Marta estaba muy triste, estaban llorando. ¿Por qué? Porque hace 4 días ellos habían ido a enterrar a sus hermanos. Entonces ella corrió hacia Jesús y Marta le dijo esto a Jesús: si tú, Señor, hubieras estado aquí, no hubiera muerto mi hermano. Esto fue lo que Marta le dijo a Jesús. Pero Jesús entonces le contestó a Marta diciendo: tu hermano resucitará. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, podrá vivir otra vez, y el que cree, aunque estando vivo, no morirá eternamente. Esto fue lo que le dijo Jesús a María. ¿Por qué? Porque Jesús, él atrasó sus pasos para que la gente se diera cuenta de que Jesús fue enviado por Dios. Fue enviado por Dios para que la gente creyera en él, que sí, que todas las personas que están perdidos, digamos, en el mundo, todo es para que esas personas crean en Jesús, que sí hay un Dios que existe, sana y salva. Así como nosotros en tiempos de ahora, nosotros tenemos que creer en Jesús. Estando enfermos, siempre nuestra confianza y nuestra esperanza tiene que estar en Jesús. Sé que está lo material, tenemos que confiar tanto como en lo material, así mismo como en lo espiritual. Yo sé que Dios dejó la ciencia para que el hombre la experimentara. Y yo sé que hay enfermedades que tenemos que acudir a un doctor, nos dan medicina, todo, ¿verdad? Pero entonces también, como tenemos la confianza en la medicina, en decir, esto me va a sanar, lo voy a tomar y me va a sanar. Entonces, asimismo tenemos nosotros que confiar en Dios. Tanto como creemos en la medicina, asimismo tenemos que creer en Jesús, que sabemos que Jesús sana. Hay enfermedades que los doctores dicen ya no tiene cura, pero sabemos muy bien que si nuestra confianza y nuestra esperanza está solamente en Dios, Dios sana. ¿Por qué? Porque si tú tienes tu fe en Dios, Él sana, aunque tengas una enfermedad que es, ya para los doctores es en decir de que ya son tus últimos días. No creas eso, siempre tienes que creer en Dios. Entonces solo Dios tiene la última palabra. Pero así como dice aquí, como dice Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque se muera, podrá vivir otra vez. Y el que cree, aún estando vivo, no morirá eternamente. Eso es lo que dice Jesús. Él es la resurrección. Entonces, luego cuando Jesús vio a los que estaban ahí juntos llorando, tuvo mucho dolor en su corazón. Mandó Jesús que quitaran la gran roca que estaba a la tumba donde estaba Lázaro, y oró a Dios. Entonces, aquí podemos ver que Jesús y estaba María. Entonces, al ver Jesús que ellas estaban llorando, porque ellas estaban muy tristes por sus hermanos. Entonces Jesús mandó a que quitaran la roca donde habían dejado el cuerpo de Lázaro. Era en una tumba tan grande. Así como vemos, les hice una pequeña marqueta, así como vemos aquí, que esto es como una tumba. Antes las tumbas eran como de rocas, o eran cuevas grandes, muy grandes. Entonces ahí metían a los cuerpos, los vendaban y los metían.
Entonces así hicieron con el cuerpo de Lázaro. Lo vendaron y lo metieron a la tumba. Entonces Jesús dijo, muevan la roca de la tumba donde estaba Lázaro. Entonces, hombres tan fuertes, solo hombres fuertes pudieron mover esa gran piedra, la que tapaba la tumba de Lázaro, porque una sola persona no podía moverlo, porque eran rocas muy grandes. Entonces, entonces Jesús oró a Dios, le oró y le dijo estas palabras a Dios: Padre, te agradezco que siempre oyes mis oraciones, pero ahora te ruego a ti para que todos los que están aquí crean que tú, Padre, me has enviado. Esto fue lo que Jesús le dijo a Dios. Él, antes de hacer este milagro, Jesús le oró a Dios y le pidió para que las personas que estaban alrededor, así como vemos aquí, aquí tenemos a Jesús en unas pequeñas figuritas. Aquí está Jesús. Entonces aquí tenemos a Marta y a María. Entonces aquí habían personas, pero entonces yo puse 3 personajes aquí que ellos estaban con Jesús. Entonces lo que Jesús quería era que las personas pudieran ver ese milagro que Jesús iba a hacer en ese momento con la vida de Lázaro. Entonces Jesús primero le oró a Dios pidiéndole que Dios lo ayudara, para que las personas creyeran en ese milagro que Jesús va a hacer en ese momento. Entonces Jesús con gran voz le dijo, con gran voz él gritó y dijo: Lázaro, sal de ahí. Eso fue lo que Dios le dijo, que Jesús le dijo a Lázaro. Entonces, aquí en la imagen podemos ver que Lázaro salió con sus vendas aún puestas. Entonces, Lázaro pudo levantarse, caminar hacia ellos. Él salió de la tumba, así como podemos ver acá. Entonces Jesús gritó con gran voz y él dijo: Lázaro, sal de ahí. Entonces en ese momento Lázaro pudo salir. Él salió caminando, así como podemos ver, él salió caminando y se paró enfrente de ellos. Así como podemos ver acá, Lázaro salió de la tumba. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo sucedió eso? Solo Jesús lo sabe. Porque entonces para nosotros eso es sorprendente. Al ver esas historias es muy sorprendente para nosotros, al ver que una persona ya estando fallecida se pudo levantar. Así como Jesús lo hizo también. Al tercer día Él resucitó. Entonces, esto nos deja un gran mensaje, que nosotros tenemos que poner nuestra fe y nuestra confianza hacia Dios. Entonces, así, desde pequeños, ustedes que aún están niños aún, entonces, ustedes tienen que ver estas historias, todo, enterarse de todos los milagros que Jesús hizo. ¿Por qué? Porque eso es lo que le hace a uno crecer la fe de uno. Entonces eso le hace a uno como creer en Dios. Cualquier cosa que pase en la vida de una persona, esa persona tiene que creer en Dios, tiene que tener su fe y su esperanza hacia Dios. Solamente eso podemos hacer. No podemos decir: ay, estoy solo, nadie me escucha. No, eso no, porque hay un Dios que nos ve y ve todo lo que hacemos. Él escucha todo. Si aunque nosotros estemos ahí, no sé, paseando y todo, pero si le oramos a Dios, Dios nos escucha también. Entonces, es para que nosotros podamos también seguir confiando en Dios, que nuestra fe siga creciendo más hacia Dios, porque sabemos que solo Él puede sanar. Entonces, el pequeño texto
de este tema lo encontramos en San Juan, su capítulo 11, su versículo 25. Dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Que uno ve muy grande el tema, todo al explicarlo, pero todo ese tema se refiere a unas simples palabras y a un simple texto, y de ahí sale todo esto. Entonces el texto lo encontramos en San Juan 11:25. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Entonces, les agradezco mucho por haberme puesto atención. Esto fue todo por hoy y me siento muy contenta al poderme referir a ustedes una vez más. No sé cuándo nos volveremos a ver, así dar la clase nuevamente donde ustedes estén y todo. Trabajaremos juntos, todo haremos manualidades, no sé cuándo, solo Dios sabrá. Pero por el momento yo me siento muy contenta al poder estar aquí presente y llevarles este gran tema hacia ustedes. Espero que hayan captado un poco de todo lo que haya dicho y que les haya gustado. Lo he hecho con todo mi corazón y espero en Dios en poderlos ver algún día más aquí en la iglesia, poderlos saludarlos, poder reírnos nuevamente, ya que ahora solo a través de una cámara lo estamos haciendo, pero estamos llevando esos pequeños mensajes hacia ustedes para que ustedes aprendan, para que no se olviden de Dios, sino que para que sigan aprendiendo de Dios. Entonces, esto fue todo por hoy y Dios me los bendiga. Nos vemos pronto.